Separación de poderes cuando estamos hablando, por ejemplo, de un modelo presidencialista o estamos hablando de un modelo parlamentario que no funciona de la misma manera. Así es que en ese caso creo que sí podemos ir prestando un poco de atención respecto de eso. Y como saben ustedes, habíamos comenzado a ver el poder judicial y la función jurisdiccional. Verdaderamente en esto creo que le voy a dar seguimiento porque todavía hay unas cuestiones que todavía es necesario que puedan ser matizadas. Y sobre eso yo quiero hacer referencia a lo siguiente. Y hacer referencia a lo siguiente implica, ¿verdad?, que la forma original en que se aborda el tema o se comienza a teorizar específicamente sobre la separación de poderes, pues tenía que ver con esa idea que se pensaba que la separación entre ellos era radical. Pero obviamente esa idea en cierta medida tiende, ¿verdad?, como a ir desapareciendo, porque ustedes saben que posteriormente ya se van hablando como la necesidad de mantener la colaboración, de mantener un equilibrio entre estos poderes. Entonces, cuando eso comienza a suceder, pues obviamente que en el contexto específico del Poder Judicial, que es lo que aquí tenemos nosotros, y que sobre esto lo clarifico, nosotros estamos hablando sobre la teoría de la separación de poderes. Es una teoría que obviamente la tenemos nosotros a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, concebida así de esa manera. La Constitución de 1983 ya no habla de poderes, habla de órganos. Entonces, la Sala de lo Constitucional, en la jurisprudencia que yo les he puesto ahí, ellos hacen referencia a la separación orgánica de funciones. Nosotros ya no hablamos de separación de poderes, hablamos de separación orgánica de funciones. No obstante, como aquí estamos inmersos nosotros en una teorización de la separación de poderes, vamos a seguir la lógica dentro de la teoría, ¿verdad? Hacer referencia a ese tema, pero ya jurisprudencialmente esto no funciona así. Entonces, haciendo esa aclaración, lo que ahora habría que manifestar es que si bien es cierto, ¿verdad?, iba a haber esa íntima colaboración entre poderes, pero resulta que cuando uno habla del Poder Judicial, el Poder Judicial pues obviamente está colocado en una posición distinta al Ejecutivo y al Judicial, al Ejecutivo y al Legislativo. Está colocada en una posición distinta porque obviamente lo que se trata es de garantizar un sistema de libertades. Y si nosotros vamos a garantizar un sistema de libertades frente al Estado, vamos a garantizar un sistema de libertades frente al Legislativo, pues obviamente que el órgano judicial tiene que ser un órgano independiente. ¿Independiente de qué? Del resto de poderes públicos. ¿Cuál es el resto de poderes públicos? El poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces va a estar separado de esos dos poderes. O sea, vamos a entender nosotros, debe de ser independiente respecto de estos poderes. No obstante que cuando se habla de íntima colaboración, ya hemos dicho nosotros a qué se refiere. Porque la íntima colaboración no significa en ningún momento que un poder va a ceder en sus competencias funcionales a otro poder. Eso no puede ser, porque las competencias de cada uno de los órganos son competencias reservadas. Son competencias reservadas. Solo de esa forma se garantiza el caso del sistema de libertades. No sé, parece que tienen alguna pregunta por acá. ¿Tienen alguna pregunta? Hubo comentarios por ahí. Me imagino que son relacionados con lo que estamos hablando. Ahora bien, ya tratando nosotros en este caso, ¿verdad?, de ver cuáles son los elementos en sí que comprende un órgano judicial, primeramente aquí tenemos una función desde el punto de vista orgánico. La función desde el punto de vista orgánico, lo que nos va a venir a decir a nosotros, miren, el Poder Judicial, si bien es cierto, se ha considerado tradicionalmente como una especie de poder residual, pero no es así desde el punto de vista constitucional, porque desde el punto de vista constitucional, este Poder Judicial está en el mismo nivel de los otros poderes. Es decir, cuando uno habla del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, son poderes en el mismo nivel, es decir, en la misma jerarquía. Así que, por lo tanto, desde un elemento, en este caso, desde un punto de vista orgánico, había que considerarlo así. Quizás uno dice, mire, son teorías, porque ya en la práctica no funciona así.
Y en la práctica, ¿por qué no funciona así? Porque de todas maneras se elabora el presupuesto, se le hacen recortes y comienzan a ceder. La verdad son presiones políticas en las cuales el Poder Judicial puede comenzar a ceder en sus funciones específicamente a este tipo de otros poderes. O el caso reciente que nosotros tenemos, ¿verdad? O el caso de la actual Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, eso que quede claro, no están colocados en el mismo nivel. Si bien es cierto, se colocan en el mismo nivel, el Poder Judicial es el que debe tener o debe, en cierta medida, hacer realidad esa independencia judicial. Y esta, obviamente, para garantía de los derechos de los ciudadanos. Entonces, es bien importante tener en cuenta este elemento que tiene que ver desde el punto de vista orgánico. Y también habíamos hecho nosotros referencia ya no solo el elemento desde el punto de vista orgánico, sino también desde el punto de vista de las funciones que tiene el Poder Judicial. Desde ese punto de vista de las funciones que tiene el Poder Judicial, aquí estamos diciendo nosotros que la función natural es la de administrar justicia. Pero nosotros vamos a tener que no solo el Poder Judicial tiene monopolio en cuanto a la administración o tiene monopolio respecto de la jurisdicción. ¿Por qué razón afirmamos que no tiene monopolio respecto de la jurisdicción? ¿Por qué creen ustedes que no tiene el monopolio el Poder Judicial o el órgano judicial respecto de la jurisdicción? ¿Sí? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué creen que no tiene monopolio el órgano judicial respecto de la jurisdicción? ¿Sí? Ajá, Rafael, veamos. Rafael es verdad su nombre. Sí, ¿Será que porque hay competencias, por ejemplo, municipales que no le corresponden al órgano judicial? Como un ejemplo, digamos, le corresponde al Consejo Municipal la tasa, el tributo y esta situación. Esa es monopolio normativo o legislativo, pero ese ya no es monopolio jurisdiccional, Rafael. ¿Sí? Que sea imparcial totalmente. No, cuando hablamos del monopolio, es decir, ¿por qué concentra él, sí o no, el tema de la jurisdicción? Y para ir más allá, la jurisdicción es declarar, aplicar derecho. Por ejemplo, el caso del Tribunal Supremo Electoral ejerce jurisdicción y el Tribunal Supremo Electoral no es parte del órgano judicial. En el caso también de los jueces de Hacienda, tienen una jurisdicción administrativa. Pero quien más se acerca a esta idea es el caso del Tribunal Supremo Electoral. Ellos ejercen jurisdicción. Ven ustedes que tal es así que la Sala de lo Constitucional ha dicho, solo pueden inaplicar los que ejercen jurisdicción, es decir, los jueces. Pero como el Tribunal Supremo Electoral ejerce jurisdicción, entonces el Tribunal Supremo Electoral sí puede inaplicar una disposición contraria a la Constitución. Pero otros que ejerzan una función más que todo de administrar justicia desde el punto de vista administrativo, entonces ellos no pueden inaplicar. Por ejemplo, el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil, por decir algo, ellos no pueden inaplicar porque no ejercen jurisdicción. Entonces esa aclaración valga para decir, mire, sí, es un elemento importante del Poder Judicial, el caso de la jurisdicción, pero no tiene el monopolio, al igual que el órgano legislativo no tiene monopolio legislativo, igual el órgano judicial no tiene el monopolio, porque tenemos ahí el Tribunal Supremo Electoral, excepto si hubiera una reforma y el Tribunal Supremo Electoral pasara a ser parte, ¿verdad? Pero eso no es posible. Podrán haber jueces de lo electoral, pero no pueden haber, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Así es que hay que ver ese punto, y desde este punto de vista jurisdiccional, ya aclarado eso, desde el punto de vista funcional, con lo que tiene que ver con administrar justicia, con el ejercicio de jurisdicción, se desprenden los siguientes subelementos. Uno de ellos es la actividad de declarar, ¿verdad? Si lo hemos dicho, de declarar, determinar que es derecho. Eso le corresponde a la Sala de la Constitución, a los jueces de la República, como miembros del órgano, en este caso, judicial. Y el otro elemento que tiene que ver con la aplicación del derecho. Es que aquí hay una confusión, ¿no? En el caso de que nosotros tenemos declaración del derecho, es que
y la aplicación del derecho se sigue siendo un tanto similar, a menos que el término declaración de derecho lo esté relacionando esta afirmación con el tema de interpretación. Porque si yo interpreto la Constitución, obviamente cuando yo interpreto, lo que hago es determinar significados de las expresiones lingüísticas que están recogidas en un enunciado normativo o en un artículo de la Constitución, por decir algo. Entonces, si yo ya determiné, ¿verdad? En ese caso, cuál es el sentido, significa que con ello yo estoy declarando derecho, pero no solo lo declaro, luego paso a la aplicación, que es el otro elemento que refiere aquí, la aplicación ya del derecho, ¿no? Para como entender un derecho preexistente, pero un derecho preexistente que no se aplica de modo automático, sino que pasa efectivamente por una tarea de interpretación que hacen los jueces para luego terminar aplicando. ¿Verdad? Son sus elementos conectados desde el punto de vista funcional del órgano judicial. Luego, el entendido que las decisiones que emiten los jueces son irrevocables por otros poderes distintos del Estado. Las decisiones de los jueces solo se pueden revocar por el mismo poder judicial. Es decir, para eso está la jerarquía, jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces, cámaras de segunda instancia y las salas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para eso existen los recursos. Un recurso que es ante el superior inmediato, o puede ser el caso de una apelación, que se interpondrá ante una cámara de segunda instancia. Entonces, él sí puede revocar una decisión de un juez inferior que decreta una detención provisional, la puede revocar una cámara de los penales. Entonces, eso es lo que pone en evidencia acá, ¿no? Que la actividad jurisdiccional es irrevocable por otros poderes, pero por el mismo poder o por el mismo órgano judicial sí puede ser revocable. Y es revocable por la vía de los recursos. Y hemos dicho que los recursos son parte de los controles interorgánicos del Poder Judicial. Es una de las formas de controlar interorgánico al órgano judicial. La otra característica tiene que ver específicamente con el hecho de que cuando se está haciendo uso de la jurisdicción, pues obviamente lo que se está resolviendo es un conflicto. El conflicto es entre particulares, ¿no? El conflicto lo plantean las partes, un demandante y un demandado, y entonces sobre eso los jueces tienen que pronunciarse. Y los jueces siempre tendrán que pronunciarse en base a las pretensiones que las partes hayan planteado. Los jueces no pueden estar agregando otros hechos o otro derecho a aquellas cuestiones que ellos vienen en su momento determinado, expresándonos como pretensión en cada una de las demandas. Recuerden, una demanda contiene una pretensión de la parte, entonces esa pretensión se somete al conocimiento de los jueces. Entonces los jueces no actúan de modo oficioso, los jueces actúan a petición de parte y en ese sentido van resolviendo el asunto. Eso es importante más que todo si hablamos nosotros en materia constitucional. Imagínese usted que la Sala de lo Constitucional conociera de modo oficioso de las inconstitucionalidades, implicaría que cada ley que emite la Asamblea Legislativa la estaría enjuiciando, ¿no? De modo oficioso. Eso es lo que estaría creando, es como una especie de ingobernabilidad. Y el derecho constitucional no es para crear ingobernabilidad, el derecho constitucional es para crear un buen gobierno, ¿no? Y cuando hablamos de buen gobierno no estamos hablando de partidos políticos, nada por el Estado, nada por el estilo, ¿verdad? Estamos hablando de otros asuntos nosotros. En el caso de la gobernabilidad tiene que ver con lo que apunta hacia el bien común, hacia lo que nos conviene a la comunidad jurídica política. Hacia eso específicamente iría orientado, ¿no? Por eso es que desde este punto de vista lo que queremos nosotros son poderes independientes. Son poderes independientes, es decir, que no esté el órgano judicial sometido al Ejecutivo ni al órgano, en este caso, legislativo. Porque solo en esa medida, decimos, se garantizan los derechos de los ciudadanos. Y también se garantiza no solo eso, sino también que el ejercicio del poder público esté limitado, esté controlado por cada uno de los poderes. Ya dejando esta idea que vimos anteriormente, entonces ahora abordemos el tema de la independencia, que sí lo habíamos mencionado en la sesión pasada. Y la independencia, hemos dicho, un elemento esencial del Poder Judicial. Es un elemento esencial del Poder Judicial. Entonces, implica que
hablar de independencia judicial implica que el juez lo que va a cumplir es la voluntad de la ley, no la voluntad de individuos, no la voluntad de los políticos. Este tema específicamente hay que tener cuidado, porque un juez no puede decir, mire, por la independencia judicial que yo tengo, entonces voy a hacer a un lado el criterio de un tribunal superior. Eso no se puede. Recuerden que por principio de seguridad jurídica nosotros lo regimos por los precedentes, ¿no? Y si el precedente de un tribunal superior o es de la Sala de lo Constitucional en materia constitucional, debe de respetarlo en ese caso el juez, que va a resolver el caso que le han presentado y en el cual hay derecho aplicable, y ese derecho aplicable lo va a interpretar conforme a lo que ya se ha dicho por jurisprudencia constitucional, o si no existe jurisprudencia constitucional, en base a la capacidad técnica que él tiene para efecto de entender los significados de esa norma que va a ser aplicable a ese caso concreto. Entonces, en esa medida sí tenemos nosotros, ¿verdad? La independencia judicial sí es una necesidad en el caso del órgano judicial. Y va a ser necesidad en caso del órgano judicial, ¿por qué? Vean ustedes esta lámina que tienen ahí. Esa lámina que tienen ahí refiere a lo siguiente, ¿verdad? De repente, el caso de los jueces tienen que enfrentarse a decisiones de la administración pública. Entonces, estas decisiones de la administración pública que nosotros tenemos acá, que son los conflictos contenciosos administrativos, que se pueden dar, por ejemplo, en el caso del Tribunal de la Carrera Docente, que se pueden dar en materia de las competencias que hay en ese caso de la jurisdicción de salud también, y así podemos hacer referencia a otros, ¿verdad?, jurisdicciones administrativas. Entonces, hay que resolver ese tipo de conflictos, esos tipos de conflictos en los que se ve inmerso el Estado, no el Estado, digamos el gobierno en turno de ese momento. Y el gobierno en turno de ese momento, ¿por qué? Porque él tiene sus respectivas políticas mediante las cuales dice, bueno, el caso de educación tiene esto y estas políticas. Si bien es cierto, hay una ley general de educación, hay una ley de la carrera docente, pero al final hay también un reglamento de la carrera docente, pero a veces pueden haber ciertos intereses, ¿no? El Estado está interesado en que eso se resuelva de ese modo, pero es que no se va a resolver en el interés que tenga un gobierno determinado, sino en base a lo que la ley establece. Por lo tanto, allí los jueces requieren ser independientes frente al Ejecutivo. De igual modo, ser independientes frente al Legislativo, porque el Legislativo emite leyes. Y esas leyes que emiten en algún momento determinado, si bien es cierto, pueden ser medidas idóneas como para buscar el bien común, buscar la libertad, pero pueden tener vicios de inconstitucionalidad. Y eso corresponde a los jueces decidirlo, ¿verdad? Y si son inconstitucionales, pues obviamente inaplicarlas, y si en la Sala de lo Constitucional, declararlas inconstitucionales. Entonces, por eso es que se requiere que un Poder Judicial sea independiente, es decir, ahí sí tiene como cierta notabilidad esa característica de que la separación de poderes, implica que los órganos superiores del Estado deben actuar de modo independiente. Allí sí vamos a ver nosotros muy pronunciada esa característica. Y la independencia, pues obviamente que lo que va a significar es que el funcionario no está subordinado a ninguna autoridad pública, ¿verdad? El funcionario solo está subordinado a la Constitución y a la ley. Estar subordinado a la Constitución y a la ley implica respetar los sistemas de fuentes. Y cuando digo respetar los sistemas de fuentes es porque uno entiende que la jurisprudencia a veces de los tribunales es parte de las fuentes, ¿verdad? Es parte en ese caso de ser fuentes del derecho. Y si son fuentes del derecho, entonces a la hora de resolver un conflicto tenemos específicamente que observar o respetar eso que diga un precedente de un tribunal superior. Entonces, en esa perspectiva habría que ir entendiendo el asunto aquí, ¿verdad? En esta lámina que nos dice ahí que la independencia judicial obviamente es eso, ausencia de subordinación a autoridad. Pero la subordinación solo se da respecto de la ley, no está subordinada a otras cosas más que a la Constitución y a la ley.
A menos, digamos, en el caso de la independencia judicial vista así a nivel teórico, ¿no? Cuando uno la ve a nivel práctico, la independencia judicial es una lucha diaria que los jueces deben de tener. Yo no sé, alguien opinaba aquel día por acá de problemas que pueden tener algunos funcionarios, ¿verdad? No sé, de estar consultando a otros, pretender que otros resuelvan en su nombre, posiblemente que eso no es ser juez independiente. Tampoco ser juez independiente estar atendiendo las llamadas telefónicas que hagan de arriba, ¿verdad? Para que el caso se resuelva de cierto modo. Entonces eso realmente que no es posible. Por lo tanto, ahí sí, esa persona estaría subordinada a una autoridad. Pero como hemos dicho, se debe nada más a la Constitución y a las leyes. Y deberse a la Constitución y a las leyes implica, en estos momentos, no tiene garantía un funcionario de independencia judicial. Usted resuelve de un modo que no le conviene y lo trasladan para otro lugar, ¿no? ¿Cuántos casos han habido? ¿Verdad? De jueces muy respetados en la ciudad de San Salvador, que tienen alta capacidad, resolvieron un caso que no les convenía, que políticamente no convenía, fueron a parar a jueces de primera instancia a Panchimal, o a algún otro lugar así, y lo sacan obviamente del centro judicial de ahí de San Salvador. Otros jueces en estos lados de acá, ¿verdad?, que han dado otras resoluciones también han terminado en esa cosa, sea removiéndolos o limitándoles lo que llaman ellos el régimen de disponibilidad. Consecuentemente, eso no existe garantía, pues, en este momento de independencia judicial. ¿Y eso a quién perjudica? No solamente perjudica al juez, perjudica al resto de la población, porque son ellos quienes van a acudir a los tribunales planteando conflictos. Y el juez tendrá que resolverlo. Y si el juez lo resuelve no en atención a la independencia judicial, sino en función de la conservación del cargo, bueno, entonces en ese caso sus derechos van a quedar vulnerados. Y eso son prácticas y desgraciadamente en este momento se tienen, pero son coyunturales, ¿verdad? Eso es pasajero. Tarde o temprano las cosas van a volver a la normalidad. Ahora ver el caso de este otro punto que sí interesa, ¿no? Porque hablar del tema de independencia judicial siempre lleva a la necesidad de implementar ciertas técnicas. Y la implementación de ciertas técnicas tiene que ver específicamente con el caso de la inamovilidad. Ahora bien, respecto de la inamovilidad, no entendamos nosotros que un juez no puede ser movido de su cargo. Inamovilidad, no hay que entender esto en un sentido absoluto. Inamovilidad, alguien puede decir, mire, pero de la perspectiva de inamovilidad implica que no puede ser movido. Es que no puede ser movido, pero de modo arbitrario. Pero de modo legal sí puede ser movido, ¿no? Y cuando decimos nosotros de modo legal es precisamente porque existe una ley de la carrera judicial y además esa ley de la carrera judicial tiene un régimen disciplinario y ahí nos dice cuáles son las faltas leves, cuáles son las faltas graves, muy graves que comete un funcionario. Y dentro de esas faltas muy graves puede llegar a la destitución, ¿verdad? Separarlo del cargo, la destitución misma se incurre pues, en faltas graves, ¿no? Como actos de corrupción, tráfico de influencias o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Se han terminado destituidos algunos jueces. Y en los casos que algunos refieren que decían pasen por compañeros, ¿verdad? El uno y otro le dice aquí va mi hijo y aquí que venga el hijo tuyo. Y otros que hasta por dinero lo han hecho. Y hay casos de jueces destituidos por eso, ¿no? ¿Verdad? Han sido raros, se les ha aprobado pero han quedado destituidos. Pero que hay casos de eso, pues obviamente que existen en el mundo de la vida, no va a decir uno que eso no existe. Entonces en esa perspectiva sí habría que verlo desde el punto de vista, porque puede haber en algún momento determinado remoción del cargo del juez por incurrir en una falta grave. O sea, ya están previamente determinados los motivos por los cuales puede ser removido, incurren en él y lo mueven. Entonces en esa medida sí habría que entender este punto de vista. Y luego me parece a mí que el otro elemento también importante que tiene que ver con esta idea de inamovilidad, ¿verdad?, que va a ser removido, y en este momento lo es removido específicamente por la Corte Suprema de Justicia. No, sala plena se reúne y ellos deciden allí separar o no a un funcionario, ¿verdad? Entonces lo que uno espera es que la remoción esté ajustada a lo que el derecho establece.
Porque si la remoción no está ajustada a lo que el derecho establece, pues obviamente que sería el ejercicio de un acto arbitrario, no de un acto legal que se estaría llevando a cabo. Y el otro asunto que habría que entender, ¿verdad?, es que los jueces solo pueden ser destituidos por la Corte Suprema de Justicia. No los puede destituir el legislativo ni los puede destituir en caso del ejecutivo. El legislativo solo puede destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, o puede el legislativo decidir en un momento determinado que haya formación de causa en el antejuicio contra funcionarios de los magistrados de cámaras de segunda instancia. Pero respecto de los jueces ordinarios, que son jueces de paz, jueces de primera instancia, esos no. Esos pueden ser procesados sin estarle quitando ninguna especie de fuero constitucional a esos funcionarios, sí. Entonces, los magistrados de segunda instancia, los jueces de primera instancia, los jueces de paz, son electos obviamente directamente por la Corte Suprema de Justicia. Recuerdan, allá existe una comisión de jueces, ellos entrevistan a los jueces, luego se van a votaciones en corte plena y ahí se dividen los votos, para quienes están de acuerdo en que este candidato vaya y que no. Entonces, la forma como se terminan eligiendo los jueces. Entonces eso es parte de que el nombramiento y la remoción es parte de competencia de la Corte Suprema de Justicia. No lo hace el Ejecutivo ni lo puede hacer en este caso, ya dije, el Legislativo. Lo que en la práctica ocurre es que, de hecho, ven ustedes que cuando no existe esta independencia, ¿verdad?, el Ejecutivo puede meter mano, decir, pónganme esto, ¿no? Generalmente con magistrados, aquí el asunto ha sido de los magistrados de cámaras de segunda instancia, el nombramiento de ellos son repartos de Gana, repartos del PCN, repartos del FMLN, repartos como fueran en su momento, de Arena también, ¿verdad? Entonces así se han nombrado ese tipo de personas. Así los nombran, ¿no? Ellos piden que vaya porque tienen ciertos intereses, ¿no?, en que esas personas queden electas en un momento determinado. Y va a haber un magistrado que es de parte de carrera, es decir, que después de paz a primera instancia magistrado, sin andar metiendo manos ahí arriba, no sé. Podrán haber, pero son casos excepcionales, quizás. Y los dedos de esta mano a lo mejor sobrarán para decir que estas personas fueron electas de este modo. Pero eso sí es una cuestión bastante rara. El otro elemento del procedimiento de selección, quizás esto lo vamos a referir más a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque hemos dicho respecto de jueces de primera instancia, de magistrados de segunda instancia, de los jueces de paz, la forma de elegirla es a través de las ternas que manda el CNJ. Esas ternas, pues obviamente la recibe la Corte Suprema de Justicia, la recibe la Comisión de Jueces, la Comisión de Jueces los entrevista. Una vez que los entrevista, bueno, pasan a elección, ¿verdad? Allí se decide quién quedará. Pero cuando se trata de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los procedimientos son otros, ¿verdad? ¿Cómo se seleccionan? Obviamente que pasarán en algún momento determinado por votación, ¿verdad? Cuando la Corte Suprema de Justicia hay que renovarla porque se les venció el plazo para el cual fueron electos, entonces habrá una votación que harán los abogados, ¿no? Los abogados, a través de la Federación de Abogados, se convoca a elecciones, van los abogados a votar, ahí están los candidatos y el que tiene mayor voto, pues obviamente termina ahí siendo elegidos como candidatos, ¿no? La CNJ también, el Consejo Nacional de la Judicatura, hará la propuesta y se mandarán otras propuestas que son de 14, en ese caso candidatos. De esos candidatos que van a parar a la Asamblea Legislativa, pues obviamente los van a entrevistar a todos. Una vez entrevistados, ahí políticamente se decide quién queda de magistrado y quién no va. Y eso siempre va a pasar por esa influencia política, ¿verdad? No es tanto lo académico que pesa para que resulten electos de magistrados. Entonces eso es importante, ¿verdad? Decir que de magistrado porque soy el más brillante, que tengo estos doctorados, que tengo estas publicaciones, eso no cuenta. Eso no será lo relevante en este país. Y en el caso nuestro sí habría que clarificar, ¿verdad?, que se eligen para periodos determinados, ¿no? Son plazos limitados. En el caso nuestro, los magistrados de la Sala de lo Constitucional son para 9 años. Así hay que entenderlo. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, no, los jueces, hace una propuesta el presidente, ¿verdad?
Eso pasa al Senado, si el Senado lo ratifica, quedan como jueces vitalicios. En general los de la Suprema Corte en los Estados Unidos son jueces vitalicios. O sea que el cuento aquí que los jueces de 60 años son corruptos y no sirven, allá eso no pega, porque hay jueces hasta de 80 años y todavía están en el ejercicio, porque los eligen, ya dije, de modo vitalicio. Pero no es el caso nuestro, ¿verdad? Y en el caso de europeo, que se ve la perspectiva de hacer un análisis quién tiene méritos, quién tiene capacidades. Y quien tiene méritos y tiene capacidades sí puede ser creíble. Porque en el caso de la mayoría de tratadistas que uno ve a nivel de derecho constitucional, alemanes, por ejemplo, es que han sido magistrados del Tribunal Constitucional Alemán. Yo he mencionado a veces algunos autores constitucionalistas y obviamente esos son los nombrados. Pero aquí no se eligen en base a méritos o capacidades. Aquí siempre es otro asunto, ¿no? Por eso nosotros no tenemos mucho avance, ¿no? A nivel de respeto de derechos fundamentales, porque la forma en que se van eligiendo, los compromisos políticos y todo eso que se tiene, pues no es garantía para los derechos, ¿sí? ¿Cada cuánto suele hacer esa elección de jueces? ¿De cuáles jueces? ¿De cuáles jueces? Ese procedimiento de elección de jueces, es como, realmente lo entiendo que es como que si, como básicamente las elecciones para el presidente, pero que hay un, sí, que organiza a todos en el país. Sí, en el caso de la selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque si uno habla de magistrados de Cámara de segunda instancia, pues eso obviamente los van a nombrar hasta que llegue el tiempo de la jubilación, hasta que se tengan que jubilar. No, ni los jueces de primera instancia ni los jueces de paz. Ya hemos dicho anteriormente que para que haya una independencia judicial se requiere la aplicación de una técnica, que esa técnica se llama la estabilidad en el cargo o inamovilidad en el cargo, ¿verdad? Si eso no fuera así, está condicionado usted de que el siguiente presidente que sea electo lo va a respaldar en el cargo, entonces usted estaría en ese tipo de disponibilidad, ¿no? Estar pendiendo resoluciones con tal de continuar en el cargo. Y eso no, la único que uno lo garantiza continuar en el cargo es estar sujeto a la ley y la Constitución y aplicarla de modo correcto, que no revele ignorancia de parte del funcionario, pues obviamente se puede asegurar de que esté ahí estable, ¿no? Veamos en el caso del artículo 187. Dice, el Consejo Nacional de la Judicatura es la institución independiente encargada de proponer candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia, jueces de paz. Será responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura la organización y funcionamiento, bueno, eso tiene que ver ya con la escuela judicial, pero eso sí no quiero meterme yo en ese asunto porque verdaderamente no es lo que de hecho me interesa en este caso hacer mención. Lo que sí me interesa en el caso del artículo 186, inciso segundo. Vean ustedes, el inciso segundo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por las terceras partes cada 3 años. La Corte Suprema de Justicia se está renovando cada 3 años por las 3 terceras partes, de la Corte Suprema de Justicia se están renovando cada 3 años. Luego dice, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3, es decir, 53 votos que requieren para eso, ¿verdad? Los que tenía el oficialismo, por eso destituyó. Pero destituyó no en un procedimiento legal, ¿no? Porque parte del debido proceso, ¿cuál era? Informar, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo por el cual ellos iban a ser destituidos? Y ahora garantizar el derecho de defensa.
Porque si se garantiza el derecho de defensa, pues obviamente, bueno, las decisiones siguen siendo políticas, pero al final de cuentas que hubiera transparencia, para que se escuchen o den las razones por las cuales ellos se defienden de las acusaciones que le están haciendo. El problema sigue siendo hasta aquí de que no existe ninguna en la ley de la carrera judicial, no existe cuáles son las causas por las cuales va a destituir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no están las causas, están las causas de sanciones disciplinarias que se imponen a magistrados de segunda instancia, jueces de primera instancia, pero el resto no está. ¿Sí? En caso de que no se llegara a acuerdo para la elección de los jueces, no se podría definir por mayoría simple. No. No, es por el medio de elección es ese. Mayoría calificada, mayoría simple. Eso sería inconstitucional. Así es que sobre pretexto de que los votos no dan para la mayoría, en ese caso calificada, y lo vamos a hacer, no, eso no, como aquí. Entonces es la forma en que ellos se eligen, ¿no? La forma en que se eligen, la forma como son elegidos. Y eso pasará también en el caso del segundo inciso que ya refiere, la elección de los magistrados a Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Magistratura, en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador, donde deberán estar representados. Esto es muy importante, ¿no? A la hora de elegir magistrados, la Corte Suprema de Justicia se entiende que en ella están representadas las diferentes corrientes de pensamiento jurídico. ¿Qué significa? Que allí tienen que haber positivistas, naturalistas, positivistas, de realismo jurídico, como sea, de feminismo, como quieran, ¿no? Pero entonces es lo que dice, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia está representada ahí las corrientes más relevantes de pensamiento jurídico. Entonces eso se requiere. Lo que pasa es que a ciertos funcionarios se les pregunta qué corriente de pensamiento jurídico son y no saben pues a qué se está refiriendo con eso. Entonces esa sería la forma como se van a elegir este tipo de personas en base a la pregunta que formulaban por ahí. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Y en el caso que no se llegara a la mayoría de votos, ¿cómo se haría? ¿Se volviera a hacer otra votación antes de que se tuviera? ¿Votación de qué? Otra votación antes de que tuvieran la mayoría de votos. La mayoría de votos. En el caso de asamblea legislativa. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ellos van a un momento determinado, tienen que elegir y tienen que ponerse de acuerdo. Ahí van a ceder. Lo que pasa es que por los intereses que ahí se tienen, de repente usted es candidato. De repente usted está ya entre los preferidos que van a elegir, pero no alcanzaron consenso para elegirlo, entonces ahora vienen y lo sacan de ahí y meten a otra persona. Así pasan, metiendo nombres, sacando nombres, y ustedes saben cómo los políticos funcionan. Es lo que hacen a la hora de elegir este tipo de funcionarios. Bueno, más allá de eso, cerraríamos este asunto hablando de la aplicación del derecho por los jueces, ¿no? Eso hemos dicho que es lo primordial de los jueces, es el ejercicio de la función jurisdiccional. Y para ello todos sabemos, ya lo hemos mencionado nosotros, ¿verdad? Que son las particulares quienes plantean los conflictos, esos particulares llevan hechos, esos hechos que se le presentan, el juez los valora a la luz del derecho, pero ese derecho conforme al cual va a valorar esos hechos va a pasar por una interpretación para luego ser aplicado. Entonces esa es parte de la jurisdicción, de la función jurisdiccional, es decir, determinar el derecho, no solamente irse al código, decir aquí este artículo y el otro artículo, sino ahora ver, ¿verdad?, cuáles son los límites, los alcances de esa disposición, cuáles son sus significados y en qué medida son aplicables a esos hechos planteados. Entonces la forma como tendría que resolver este caso un funcionario. Por eso hemos dicho de que hay reglas previas, porque las reglas previas sigue siendo lo que ya está reconocido en la ley para efecto de ser aplicado. Nunca se va a aplicar una norma que no esté vigente, se aplican normas vigentes. Ahí quizás solamente una breve aclaración, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, solo aplico normas vigentes y no aplico normas no vigentes. Pero eso es una regla general.
eso es una regla general, ¿verdad? Respecto de eso. Solo que aquí quería referir algo, pero no me da para la cuestión solo quiero ver si ando. Sí, tengo carga aquí. La frontera creo que solo está para ahora. No me da carga, pero sí quería escribirles aquí una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Específicamente, esto que yo decía, lo que hacíamos referencia en un momento determinado, de que solo las reglas a aplicar son las reglas vigentes, eso no es tan cierto, esa es una regla general. Al final de cuentas, eso tiene sus respectivas excepciones. Y cuando decimos tiene sus respectivas excepciones es porque en materia de aplicación del derecho existe lo que se le conoce como la reviviscencia. Tenemos el caso de la reviviscencia, que era reviviscencia, ¿verdad? Era una una E, re, una B pequeña, una I, una S, allí tenemos revis. Ahora volvemos a otra B, una I, ¿verdad? Y entonces hablamos de la reviviscencia. Reviviscencia es como revivir una norma que en ese caso ya no está vigente, pero que yo no puedo dejar el caso sin resolver. ¿Cuándo? Cuando un funcionario, por ejemplo, dice, bueno, en el caso de la eso más que todo se da en materia penal, que tiene que ver con el caso de la proposición y la conspiración. De repente el legislador adelanta ciertas barreras y le da la misma penalidad a la proposición y la conspiración con un delito consumado. Entonces, al darles esa misma penalidad, pues obviamente que viola el principio de proporcionalidad en materia penal. Y al violar el principio de proporcionalidad, entonces digo, bueno, esta norma realmente es inconstitucional. Pero ahora me doy cuenta yo que no tengo otra norma con la cual resolver el asunto, si eso lo termino derogando, inaplicando, nada más que la norma que estaba antes de esa reforma. Entonces ahí es donde pasa la mentada reminiscencia, donde el funcionario lo que hace es aplicar a ese caso una norma que estuvo vigente en un momento determinado y que era base para resolver ese asunto, que ahora ya no me quedaría sin resolverlo, porque deciden aplicar la norma que hace referencia a esta especie de proposición o conspiración, digamos, en una penalidad igual a la que pueda tener, por ejemplo, un delito consumado. Eso realmente es lo que se hace. Y el otro ejemplo clásico, ¿verdad?, que nosotros tenemos es, fíjense ustedes, cuando la Sala de lo Constitucional es una resolución de 2016. La Sala de lo Constitucional declaró, ¿verdad?, ciertas reformas que se hicieron a la ley de probidad como inconstitucionales. Y al declararlas en ese caso inconstitucionales, pues obviamente la Sala de lo Constitucional dijo, mire, en este caso es cierto, ¿verdad?, yo las declaro inconstitucionales y como estas ya habían sido en ese sentido reformadas o derogadas por el legislador, entonces ahora estas normas obviamente que van a cobrar vigencia para efecto de resolver los casos que se presenten mientras la Asamblea Legislativa no cree las normas constitucionales, ¿verdad?, porque no podía dejar de aplicarse normas a los casos que se fueran presentando. Eso lo dijo la Sala de lo Constitucional en materia de probidad. Y ahí claramente recurre a la figura de la reviviscencia.
Entonces eso significa que las normas es cierto que pueden estar derogadas, pero pueden ser aplicables. Por eso yo decía que no era tan absoluta la afirmación, ¿verdad?, que estábamos haciendo sobre ese punto. Ahora sí tenemos otro punto bien importante a tratar. Ustedes allá que las veo en una plática bien amena y que están interrumpiendo, ¿no creen que se deberían ir a hablar afuera mejor? Si están en clase, yo no es para estar en eso. Estamos hablando de tema. O no sé si son estudiantes ustedes también de esta materia, como aquí se mete de todo, ¿verdad? Es que deberían de ser más respetuosas cuando se están hablando pues, y se van a discutir temas que sean de la clase. Eso sí es que disculpen si soy grosero, pero ustedes mismos hacen a que uno se trate, se comporte así con ustedes. Porque faltan el respeto cuando dejan ya de estar hablando ahí, faltarle el respeto a quien está acá. Por eso digo, si son de la materia, está bien. Y la voy a ver en el examen si verdaderamente son de esta materia, si no, no la voy a estar permitiendo entrar acá. ¿Verdad? Entonces el otro punto que queremos tratar ahora, ya saliendo de esto, o no sé si tienen preguntas el resto de compañeros con relación al tema del Poder Judicial, porque allí dejaríamos cerrado eso y tendríamos que ver ahora los modelos. Más que todo, ¿verdad?, cómo se relaciona el principio de separación de poderes, pero ya con el sistema presidencial, con el sistema parlamentario, la que tiene sus respectivas diferencias. Entonces eso sería lo... No sé si tienen preguntas con relación a lo anterior. Bueno, entonces en ese caso lo que queremos hacer referencia con esto es a lo siguiente, ¿no? Que la aplicación estricta de la separación de poderes ha sido como, digamos, en cierta medida venido evolucionando, es decir, no lo va a entender uno, seguir entendiendo como se ve en el siglo XIX, como se ve en el siglo XVIII, eso sería finales del siglo XVIII. Eso sería absurdo seguirlo comprendiendo de ese modo. Y a partir de eso, específicamente, nosotros vamos a tener que en el escenario van apareciendo un modelo presidencialista y un modelo parlamentario. ¿Cómo funciona aquí la separación de poderes dentro de cada uno de estos, por ejemplo, sistemas que tenemos nosotros, de cómo el Ejecutivo, ¿verdad?, está al frente de una figura que se llama presidente y cómo el Ejecutivo puede estar al frente de una persona que se le llama jefe de Estado, y en tanto que se le llame a esta persona jefe de Estado, nosotros lo vamos a tener en cierta perspectiva como, por decir algo, en una función totalmente distinta a la que se venía dando anteriormente, ¿no? Eso sí lo entendemos. No sé si tienen preguntas ustedes. No sé, ¿verdad? Y no sé por qué me miran así ustedes a mí. Efectivamente no les he hecho nada, ¿verdad? No sé, desconozco, ¿verdad?, realmente en ese punto de vista así, ¿no? Pero en ese caso sí hay que ser serios, ¿no? Aquí verdaderamente al aula, aquí se mete gente que seguramente no lleva la materia, ¿no? Y para mí pueden estar de oyente, lo pueden estar, siempre y cuando guarden el orden. Pues si van a entrar a molestar, pues obviamente que se van a entrar. Entonces, retomando esa idea que tenemos con relación a la separación de poderes dentro de un régimen presidencialista, dentro de un régimen, en este caso parlamentario, sí habría que partir de lo siguiente, ¿no? Recuerdan ustedes que en el caso de Europa, en el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, ellos se venían moviendo bajo la lógica, en este caso, de tener, por ejemplo, la figura de un rey. Entonces, cuando nosotros tenemos esta figura de un rey, y se comienza a hablar de la separación de poderes, entonces se dice, bueno, en el caso del poder ejecutivo estará al frente específicamente la figura del rey. Pero esta figura del rey, quieras o no, en esos países tenía como ciertos problemas, en el sentido que los jueces nada más estaban subordinados a la figura del rey. Y estar subordinado a la figura del rey, eso fue lo que implicó en un momento determinado que se luchara por la independencia de estos funcionarios. Entonces eso sí debe de estar claro en esa perspectiva, ¿no?, de que vamos nosotros avanzando hacia esa idea de la separación de poderes, pero desde un punto de vista como poderes independientes. Pero en ese caso, hemos dicho, el poder judicial no era específicamente un poder independiente, no se formaba en esa perspectiva de estar dependiendo específicamente de la figura del rey. Esta figura del rey, cuando ya se avanza y eliminamos nosotros la idea de las monarquías absolutas,
Entonces que ya se comienza a hablar de monarquías constitucionales. Y dentro de la lógica de las monarquías constitucionales, obviamente que es cierto, está la figura del rey, pero una figura como algo simbólico, porque vamos a tener nosotros un jefe de Estado y jefe de gobierno en esa estructura llamada el caso del Poder Ejecutivo. Esto específicamente en un modelo parlamentarista, ¿no? Un modelo parlamentario, pero un modelo presidencialista, pues obviamente que el asunto es totalmente distinto. Nosotros sabemos que quien está al frente del Ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente del Ejecutivo, ¿no? Del órgano ejecutivo. Entonces, en esa perspectiva es que sigue funcionando esta discusión. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un régimen presidencialista? Esto es propio del constitucionalismo norteamericano. Es en la Constitución de 1787 donde se va a comenzar a hacer referencia a la figura que nosotros conocemos en este caso como modelo republicano, presidencialista en este caso republicano. Y dentro de esa lógica viene la discusión cómo es que los poderes van a mantener este tipo de separación, si van a mantener esa separación absoluta o radical de la que había hablado Montesquieu, o vamos a mantener en ese caso una separación de poderes, pero al final de cuentas estos poderes también van a tener alguna íntima colaboración en las decisiones que se vayan emitiendo en un momento determinado, ¿no? Entonces, es así como tenemos nosotros este tipo de discusiones, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica se renuncia pues, a la figura de un rey y se piensa más que todo en la figura de un presidente. Pero vean ustedes, hablando de presidentes, en el caso de Madison, su postura era diferente, ¿no? Madison dice, bueno, que exista la figura del presidente, pero que hayan determinados equilibrios, ¿no? Para que no termine un poder, obviamente, concentrando el poder de los otros poderes del Estado. Pero en ese sentido también tenemos una visión de Hamilton. Y Hamilton dice, no, en este caso lo que se requiere es la figura de un presidencialismo fuerte. Y uno puede decir, bueno, en el caso de El Salvador, existe o no, no solo El Salvador, sino en Latinoamérica, existe una figura del presidencialismo fuerte, y si esta existe, ¿verdad? ¿Qué grado de incidencia tiene respecto del poder legislativo, respecto del poder judicial? Esa pregunta, pues obviamente que sigue siendo válida, poderla discutir en algún momento determinado. Si ustedes ven aquí en esta perspectiva, es lo que habla Hamilton, ¿no? ¿Verdad? Que él dice, bueno, ponen el acento que la importancia de un ejecutivo fuerte, es decir, la figura de un presidencialismo fuerte. Que eso realmente sería como muy problemático, ¿no? Porque eso apunta más al autoritarismo que a un régimen un tanto democrático. Por eso me parece que más Madison si va en la línea de un régimen democrático y no en este último caso que sí puede llevar a un régimen, como hemos dicho, más que todo totalitario, autoritario. Así en ese sentido sí habría que considerar. Ahora bien, cuando uno habla de un sistema presidencialista, tiene que preguntarse cuáles son esas notas distintivas de un modelo presidencialista. De entrada hemos dicho nosotros que el presidente de la República, en ese caso, es el presidente, obviamente, del Ejecutivo. Otra cosa que debe de quedar claro es que ese presidente específicamente va a seleccionar a su gabinete de gobierno con personas de su confianza. No lo va a hacer con personas que obviamente él no tiene confianza, porque al final de cuentas, recuerden que tiene una gran tarea, ¿no? De atender la grande problemática que la población tiene en el tema de pobreza, economía, seguridad, lo hemos dicho en otro momento, y ahí va a poner la gente que él considere capaz para efecto de poder solucionar este tipo de problemas que tiene la sociedad. Entonces, en esa perspectiva vamos a entender nosotros que específicamente la figura presidencialista se va a ir construyendo bajo esa lógica, ¿no? Y la otra idea que aquí queda clara no es la forma como se elige. Nosotros sabemos que en el caso nuestro ha habido algún tipo de elecciones separadas. La elección de diputados, de alcaldes, va en un periodo, ¿no? O va en determinada fecha. La elección de presidente no se hace junto con la de diputados, ¿verdad? Sabemos la elección del actual presidente en el 18 y que ya aparecimos, me parece, en el 19 eligiendo en este caso a los alcaldes, eligiendo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, la forma como se eligen, y todos sabemos que es por la vía del sufragio popular.
Eso obviamente haciendo referencia al modo de elección específicamente del presidente de la República. Eso va a ser parte de cómo ocurre en un modelo, en este caso presidencialista. Otra cuestión muy importante es, y ya lo referí en otro momento, es que el presidente es electo, pero es electo para plazo fijo, es decir, la duración de su mandato tiene un límite. Y tan es así que tiene un límite que más adelante vamos a ver la jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional diciendo que por lo tanto no existe ninguna reelección inmediata. En vista de que ya está fijado el plazo de la duración del mandato, no van a haber, en ese caso, reelecciones inmediatas. Era la jurisprudencia hasta 2020, ¿verdad? Ya la actual sala pues dice otra cosa. Eso sí habría que tenerlo muy en cuenta. Y otro punto muy importante en el caso de lo que tenemos aquí nosotros en un modelo presidencialista es que el órgano legislativo pues obviamente no puede destituir al presidente, salvo, ¿verdad?, lo que conocemos aquí en el caso de los Estados Unidos de la expresión esta, que significa esa expresión destitución del cargo, impeachment, ¿verdad? Eso significa destitución del cargo. Entonces, solamente se puede hacer eso cuando hay una responsabilidad criminal. Usted recuerda en contra del presidente Trump, ¿verdad? Estaban específicamente siguiendo este tipo de procesos, pero es a raíz de lo del asalto que hicieron al Capitolio, no sé qué, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso le seguían, y en el caso de Bill Clinton fue por el caso de perjurio, lo que ellos mintió a la nación, por el caso de Mónica Lewinsky, y entonces se van en esa perspectiva. Son los dos casos que más o menos yo que tengo conocimiento sobre ellos. Pero lo que estamos diciendo aquí en este contexto, no puede haber destituciones si uno las quiere ver del órgano legislativo hacia el presidente de la República, salvo en ese caso de excepción. Y el otro elemento muy importante que tiene que ver dentro de este presidencialismo es el caso de que existe una radical incompatibilidad de funciones de un poder y la pertenencia simultánea a otro. Eso lo va a diferenciar específicamente del caso del modelo parlamentarista. Porque en el caso del legislativo, en el caso, del presidencialismo, del modelo presidencialista, uno no puede entender que alguien va a ser ministro de tal cosa y al mismo tiempo diputado. Eso no lo puede ser. En cambio, en el caso del otro modelo, sí hay personas que están de repente forman parte, ¿verdad?, del gobierno, ¿no?, del jefe de gobierno. El jefe de gobierno los tiene ahí como colaboradores y de repente lo puede ver uno en las funciones también, en este caso legislativas. Algo que no ocurre en este modelo. ¿Por qué? Porque son incompatibles. La función, las competencias están reservadas, las competencias del legislativo reservadas, las competencias del ejecutivo reservadas. Por lo tanto, alguien del ejecutivo no puede estar ejerciendo las dos funciones al mismo tiempo. Entonces, es una característica dentro de este modelo. Por eso hemos dicho, ningún empleado en cualquier forma en el Poder Ejecutivo, presidente o ministro, puede formar parte de asamblea legislativa. Allá no, allá sí pueden formar parte de asamblea. Si bien es cierto, no van a tener votos, pero sí pueden formar parte de asamblea legislativa. Ahora sí quiero hacer referencia específicamente al otro punto, ¿no? Y es esto, ahora que hemos dicho, son mandatos fijos los que se tienen. El otro principio que tiene que ver, cada poder en ese caso va a desarrollar sus funciones sin interferencia del otro poder. Es obvio, ¿verdad? Las competencias, hemos dicho, son reservadas, por lo tanto nadie puede estar interfiriendo en otro poder. Ahora, alguien dice, bueno, ¿y por qué en el caso de ya con todo y Fuerza Armada y Policía se fueron a sentar llegaron a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En ese caso se sientan en la silla presidencial del presidente de la Asamblea que no estaba, ¿verdad? Y todavía le dan la cuestión que tiene con el que llaman a sesión, ¿verdad? Que hace el presidente ese simulacro. Entonces decir que, ¿verdad?, yo puedo en este caso tomar también las funciones de ustedes. Es un mensaje, es algo simbólico que estaba ahí en ese caso.
Pero digamos a nivel teórico es eso, ¿no? La verdad que tenemos aquí, ¿verdad? No puede obviamente interferir en funciones de otros. La Asamblea Legislativa no estaba reunida, no sé ni quién la abrió la puerta para que entrara el presidente en ese caso. Porque las visitas que el presidente hace a la Asamblea Legislativa son para ir a solicitar permiso cuando va a salir del país, o para ir a dar el discurso que da cada año, ¿no? ¿Verdad? Pero no para ir a ese tipo de cosas. Y luego tenemos el caso acá de otro elemento que tiene que ver con un régimen presidencialista, ¿verdad? Que el presidente, como cabeza del Ejecutivo, pues ya hemos dicho, tiene esa libertad de elegir quiénes son sus colaboradores y los elige en base a la confianza que tienen esas personas, ¿verdad? No va a estar llevando personas de otro partido, generalmente los que lo han acompañado en sus campañas electorales, y le hizo la oferta, él, ¿verdad?, de que si ganaba las elecciones iban a ser parte de su gobierno, solamente, ¿no? Y luego tenemos el mecanismo de coordinación funcional. Sobre el mecanismo de coordinación funcional, esto tiene que ver con el mismo artículo 86 de la Constitución de la República. ¿Por qué tiene que ver con el caso del artículo 86 de la Constitución de la República? Porque ahí está claramente que existe, ¿verdad?, una separación de poderes, pero que al mismo tiempo, los poderes son independientes, pero entre ellos existe íntima colaboración. Y la íntima colaboración que se da desde este punto de vista, pues obviamente que tendrán que ver específicamente con el caso de lo que nosotros conocemos como por ejemplo, en el caso del presidente que puede en algún momento determinado hacer ejercicio de ese derecho que a él le corresponde, como es el caso de vetar una ley, ¿verdad? Bajo la figura del veto de una ley, que la puede vetar, ya hemos dicho, de dos formas. La puede vetar por inconveniencia, la puede vetar por inconstitucional. Ya claro está, solo cuando la veta por inconstitucional tendrá competencia en la sala, porque si él la veta por incompetencia y no se supera, si la veta, en ese caso por inconveniente, la Asamblea Legislativa tiene el camino de poder superar el veto, ¿verdad?, con la mayoría calificada, es decir, con los 53 votos. Lo logran superar, entonces significa que el presidente está obligado a publicar la ley. Pero si él la considera que es inconstitucional, entonces y la superan, la Asamblea Legislativa supera ese veto considerado inconstitucional, entonces el presidente, en vez de publicar la ley, de sancionar y publicar, se va a la sala de lo constitucional. Ella le va a decir si es o no constitucional. Entonces, en esa forma es que aquí tenemos nosotros un mecanismo de coordinación funcional del órgano ejecutivo, en este caso de un modelo presidencialista, ejerciendo aquí lo que nosotros conocemos como los controles, ¿verdad?, intraorgánicos que estaría llevando él respecto de la Asamblea Legislativa. Y por otro punto, en el caso de la colaboración que él tiene, también es como elaborar el proyecto de presupuesto para que sea sometido a la votación en la Asamblea Legislativa. Entonces, de esa manera hay mecanismos de coordinación funcional del Ejecutivo en lo que respecta a estos casos. Creo que sí, y en el caso también de la Asamblea Legislativa, que lo sigue teniendo, ¿no? Por eso decimos el Congreso. Estamos diciendo cómo funciona en un régimen presidencialista la separación de poderes. Pero esta separación de poderes ya desde el punto de vista de los controles. Ahora tenemos acá que la Asamblea Legislativa también tiene como cierta participación en las acciones del Ejecutivo. ¿En qué forma la tiene? En el caso nuestro, bajo la figura de que el presidente es el que va en un momento determinado a hacer negociaciones para ratificar tratados de derechos humanos o tratados de otra naturaleza, y esos tratados obviamente una vez firmados se va a someter a ratificación en la Asamblea Legislativa. Entonces el Congreso tiene aquí participación en las acciones del Ejecutivo. Pero como he dicho, es competencia del Ejecutivo suscribir los tratados, pero ratificarlos es parte de la Asamblea Legislativa. Al menos en un régimen presidencialista esto funciona de esa manera. Y en cuanto al Poder Judicial, ¿verdad?, ya en este caso tenemos nosotros aquí la perspectiva esta, que en otros países como Estados Unidos el presidente pues hace propuestas de magistrados. En el caso nuestro no. La forma de elección no dice que el presidente las propone, dice que las propone el CNJ, y los otros
salen específicamente de las listas que fueron a votación en la Federación de Abogados. Así que eso no es posible, ¿no? En este caso que tenemos aquí en cuanto al Poder Judicial, los presidentes suelen, aquí en este caso, configurar su órgano supremo, no. En el caso nuestro, no. En los Estados Unidos sí. En los Estados Unidos sí es un modelo presidencialista y eso funciona. En el caso de El Salvador, eso no funciona, funciona de otro modo. Y el artículo 186 nos dice cuál es la forma de hacer esas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en el último, aquí como para ir cerrando, es la idea ya de los pesos y contrapesos, que de hecho lo hemos mencionado nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, puede haber un cierto predominio del Ejecutivo, porque ya lo hemos dicho, controla las Fuerzas Armadas, pero verdaderamente eso lo quería es romper con los equilibrios que se requieren, lo que respecta a la misma forma en que tiene que funcionar en ese caso los poderes del Estado. Por eso aquí vean ustedes que estos regímenes presidencialistas fuertes, pues obviamente son proclives ¿a qué? A regímenes personalistas, autoritarios, ¿verdad? Y a mantener inestabilidad política y constitucional. Entonces, por lo tanto, el equilibrio entre poderes siempre va a ser necesario. Pero como ya se sabe, ¿verdad? En el caso de otros países, como puede ser Nicaragua, aquí al frente no tienen todavía ese tipo de cosas. Se controla todo en esta persona. El caso de Ortega Murillo, ¿verdad? Es el que hace el control de la misma corte. Si en algún momento determinado el pueblo no está de acuerdo en que vayan a una reelección, la corte les dice van a reelección, ¿verdad? Entonces, como tiene el control de todo, pues eso funciona de esa manera. Ahora, ven ustedes en un sistema parlamentario, y con esto vamos a ir cerrando, con un sistema parlamentario la cuestión es totalmente distinta, ¿no? Pero aquí ya tenemos el caso del presidencialista. Un sistema parlamentario, esto funciona de diferente manera. Aquí creo que hemos dicho nosotros que nosotros nos hemos movido bajo la lógica de la separación de poderes, bajo un mandato en ese caso constitucional. Pero en el caso de estos otros países que han optado bajo la figura del modelo parlamentario, no se mueven bajo esa lógica, sino que lo hacen desde la perspectiva que tiene de la evolución histórica que ellos han tenido. Es decir, han transitado de estas monarquías absolutas hacia las monarquías constitucionales. Pero en el caso de las monarquías constitucionales, pues obviamente ya las notas son totalmente distintas. Entonces nosotros tenemos que ahí entre ellos va a haber una separación entre jefe de Estado y una separación entre jefe de gobierno. Eso es claro, ¿no? El jefe de gobierno, no sé, podrá estar en un momento determinado representado bajo una figura simbólica que puede ser el rey. Entonces en esa perspectiva se sigue moviendo, y el jefe de gobierno, lo que nosotros conocemos como primer ministro. En el caso de España, uno de repente sabe quién es el presidente y quién es la figura del primer ministro. Entonces uno ahí tendrá en este caso jefe de Estado, acá como presidente, y en el caso de vamos a tener la figura del primer ministro como jefe de gobierno. Entonces se mueven bajo ese tipo de lógica, este tipo de modelos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se configura, cómo se controla el órgano ejecutivo a partir de un modelo, un sistema parlamentario. Ahora bien, en el caso del jefe de gobierno, jefe de Estado, va en la misma perspectiva. Al menos esa relación puede existir entre un régimen presidencialista con un parlamentario. Porque las personas que van a estar a su alrededor siempre serán personas de confianza. No puede estar designando personas de las cuales ellos no gocen en algún momento determinado de confianza. Entonces habría que entender. Solo vamos a tener personas cercanas, las personas que sean de confianza. Eso sí está claro dentro de esa lógica. Ahora bien, dentro del otro punto que ustedes aquí ya van viendo que se va a ir diferenciando con un modelo presidencialista, es que aquí existe deliberación previa. En el caso del presidencialismo no, porque el presidencialismo es vertical, ¿no? O sea, lo que hace es dar órdenes y hacer esto y esto, no existen deliberaciones previas. En cambio aquí no, porque el gobierno tiende a ser colegiado. Por lo tanto, como es un gobierno colegiado, o el gobierno, la figura de jefe de gobierno es un órgano colegiado, entonces significa que las decisiones o las resoluciones se van a hacer de modo deliberado. Es decir,
Por eso un régimen parlamentario es más un régimen democrático, no tanto autoritario como lo puede ser un presidencialismo fuerte. Entonces sí lo tenemos desde esa perspectiva este caso, ¿no? Ahora hacer mención de lo que anteriormente habíamos dicho, ¿no? En el caso de un presidencialismo, nadie puede ser parte del Ejecutivo y ser parte del Legislativo. Eso no es posible. Pero en este contexto sí nosotros lo tenemos acá. A ustedes, por lo común, los miembros del gobierno o parte de ellos son también miembros del Legislativo. En el caso del presidencialismo no. Entonces esta es una diferencia que se da entre un modelo presidencial con un modelo parlamentario. Los dos del parlamentario sí pueden estar. Claro está, van a tener voz, pero no voto, pero sí pueden estar en ese tipo de participar en sesiones parlamentarias. En el caso del presidencialismo no. Los ministros van cuando los citan para que rindan un informe sobre cómo va el estado de la pandemia, o cuando van a ser interpelados en algún momento determinado, ¿verdad? Solo en esos casos llegan a la Asamblea Legislativa. De lo contrario no tienen participación. Y el otro punto aquí, que el gobierno es solidariamente responsable ante el Parlamento. Como hemos dicho, es un órgano colegiado. Entonces, como órgano colegiado, las decisiones son colegiadas. Y si las decisiones son colegiadas, todos ellos son responsables solidariamente. Por lo tanto, responden solidariamente frente al Parlamento. Y el otro elemento que tenemos aquí es el caso de la censura, ¿no? De la censura, que obviamente es cuando se pierde la confianza. Si ya no hay confianza hacia el jefe de gobierno, pues obviamente puede haber eso que nosotros conocemos como censura. La censura sería como ya una separación específicamente del cargo de este tipo de personas. Y el gobierno interviene en las funciones parlamentarias mediante iniciativa legislativa. Bueno, eso es caso parecido también a nuestro, ¿verdad? Porque el presidente en nuestro caso puede presentar proyectos de leyes y lo hace por un diputado afín a su partido, ¿verdad? Que lo ha llevado al poder. Eso lo puede hacer en nuestro caso, por lo tanto, si tiene alguna cuestión de relación. Presentar los proyectos de presupuesto. En el caso nuestro, ¿quién los presenta? Los presenta el Ejecutivo, como hemos dicho anteriormente, que es la forma en que colabora con el Legislativo, ¿no? ¿Verdad? Presentando los proyectos de presupuesto y que nos aprueba naturalmente, que sigue siendo la Asamblea Legislativa, en un régimen presidencialista como el nuestro. Este otro elemento que tiene que ver con el parlamentarismo es que el gobierno puede pedir al jefe de Estado la disolución de cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. Yo no sé, me parece que el caso de Perú sí tiene eso, pero no sé hasta qué punto el caso de lo que dice el presidente, que ahorita está preso, implicó alguna cuestión de inconstitucionalidad. Pero sí, ahí hay una norma que se combina con esto. Es un régimen presidencialista, no es parlamentario. Pero lo raro es que tiene una cláusula similar, en que el presidente puede, en algún momento determinado, destituir al Parlamento. Entonces ven ustedes aquí que el gobierno puede pedir al jefe de Estado ¿el qué? La disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones. O sea, eso es factible en ese contexto. Como es factible también que el Parlamento, cuando pierde la confianza en el jefe de gobierno, lo puede también destituir, ¿no? Bajo la moción de censura que él tiene, lo hace a un lado y cese en el cargo. Y el caso de alguna jurisprudencia que tenemos nosotros de la Sala de lo Constitucional, que tiene que ver con la idea de separación de poder. Pero visto, porque esto es más jurisprudencia aplicada a un régimen presidencialista. Y tenemos unos cuantos minutos, 5:40 vamos a estar terminando esta sesión. Solo que si hay algunas preguntas conectadas con la anterior, pueden formularlas en este momento. No sé si hay preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Usted? En el caso de la que usted mencionó, Reviviscencia. Cuando es aprobada, digamos, una ley, como se dice que se revive la anterior, La ley derogada. no cae en algo ilegal o inconstitucional. No.
No, eso es parte de la... Tanto en el derecho comparado, en Italia se comenzó a hacer uso de esa figura y aquí en el caso de Latinoamérica también, con una aclaración que la misma Asamblea Legislativa se pronunció en el sentido de que ellos pensaban que la reviviscencia solo podía hacer uso la Corte Suprema de Justicia, pero en esa figura pueden hacer uso los jueces de paz, los jueces de primera instancia, hasta magistrados de cámara. Así lo dejó sentado esa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, en el... Sí, ¿verdad? La reviviscencia, ¿verdad? Todo, de hecho, sí que queda. La revi, R, E, B, I, luego otra B, una I y una S. Revivis. Gente, ¿verdad? Como revivir. En ese cargo algo. Por eso aquí dice, propiedad de determinados seres vivos que después de haber estado latentes largo tiempo pueden revivir y recuperar su actividad normal. Yo no voy a entrar a discusiones sobre eso, solamente decirles a ustedes, si ustedes tienen claro qué es un orden jurídico, qué es un sistema jurídico, me están entendiendo de qué yo estoy hablando. Y eso es propio del curso jurídico que llevaron, introducción al estudio del derecho, bla, bla, lo que sea. Eso jamás le va a hablar a alguien allá en teoría del Estado sobre el sistema jurídico y sobre el orden jurídico, ¿no? Entonces hay un asunto bien claro, de que hay unas leyes que están formando parte del orden jurídico, ¿verdad? El orden jurídico vigente. Cuando dejan de ser parte del orden jurídico vigente, pasan a ser parte ahora del sistema jurídico. Como parte del sistema jurídico están allá, derogadas, positivas o lo que sea, están allá. Entonces llega un momento de esta situación que decimos que un juez siempre debe de resolver el caso que se le presenta, ¿no? Y no puede crear impunidad. Imagina que hubo una proposición conspiración de matar a alguien, el juez no va a decir, mire, como ya inapliqué, que se vaya para la casa, no lo puede decir. Tienen que ver cómo regulaba esa situación jurídica, una norma anterior para no dejar el caso en impunidad. Y ahí no. Pero sí lo puede hacer cualquiera, y no es ni ilegal ni nada. Y aquí solo habría que saber que son parte de un sistema jurídico. Ya no son parte del orden jurídico, pero sí son parte del sistema jurídico. Una pregunta acerca de lo mismo de la reviviscencia. Está buscando activa la reviviscencia en el derecho y dice que es la reincorporación de una norma y posteriormente eso, la norma vuelve a quedar cancelada porque es inconstitucional. Entonces lo que yo quería saber si estaba en lo correcto era que si solo se revive la norma para un caso en concreto y luego vuelve a ser... Sí, la revivimos para el caso en concreto. Ajá. Pero no necesariamente para el caso concreto y ahí desaparece, porque hoy le estaba citando una jurisprudencia, yo no sé si es la 16-2016, que tiene que ver específicamente con el caso de ley de probidad, pero yo que si al Google ustedes le dicen allí, ¿verdad? Quiero saber en ese caso inconstitucionalidad de la sala sobre ley de probidad y le va a tirar la referencia, porque la referencia yo no sé si es la 16-2016, algo así. Pero en esa, la Sala de lo Constitucional, lo que se había hecho era lo siguiente, fíjense ustedes, que era que Corte Plena ya no debía de conocer de esos asuntos, sino que ahora la competencia se la estaban dando a la Sala de lo Civil. Y ese era el FMLN, se la estaba dando a la Sala de lo Civil porque tenían control de ciertos magistrados que estaban ahí. Y la Corte Plena los estaba fregando en el sentido de que a cada rato estaba ahí procesando a gente por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y bajo esa lógica, ustedes saben cómo son los diputados, hacen normas para protegerse ellos, no para proteger a la gente. Entonces ahí vinieron a derogar aquellas disposiciones y establecer eso. Entonces la sala dijo, derogaron ellos la antigua ley de probidad. Entonces la sala dijo, esta ley que ustedes están proponiendo es inconstitucional, pero para no quedarnos sin norma, en este caso vamos a revivir la ley de probidad de 1956. Mientras ustedes no den una nueva ley de probidad que sea constitucional, los casos se van a regir bajo la de 1956. No era para un solo caso, era para seguir conociendo, mientras no hubiera una nueva ley. Entonces ahí no era
A menos la jurisprudencia va más allá de ese criterio que usted encontró. Yo no estoy diciendo que lo que usted encontró no sea bueno. Lo que sí le quiero decir que jurisprudencialmente la sala fue más allá. La encontró Diego, es usted, ¿verdad? Sí, la encontró. ¿Quién es la referencia ahí para que la que esa de probidad? Yo no sé si era la 16, 2016, no sé. No. Hay una que dice 6, 2016. 6, 2016 tiene que ver y es con caso de probidad, ¿verdad? Sí, pero ¿verdad? Sí, entonces yo no andaba tan equivocado, pero por 6 me fui al 16, pero recuerden que son tantas inconstitucionalidades que yo no soy ni colaborador de la Sala de lo Constitucional para andarlas todas en la cabeza. Si me pregunte las referencias de mis juzgados, sí yo les puedo decir, porque ahora estoy de trabajo todos los días. Esas sí las tengo en la cabeza, por eso no. Pero por lo menos no andábamos tan perdidos en el año, no era siempre, llegó un 6, quitándole un 1 y el año que siempre era el mismo, 2016. Vean ustedes, ahora nosotros tenemos una jurisprudencia, sí me van a decir ahí que ustedes se van a ir a las 5:40 por los que viajan. Entonces ven ustedes aquí la sala dice, la teoría de la separación de poderes reseñó como un mecanismo para garantizar a los ciudadanos la libertad y sus derechos fundamentales. Entonces quiere decir que la separación orgánica de funciones, como le llama la sala más adelante, y que la teoría le ha venido llamando separación de poderes, es congruente con la misma teoría. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo nosotros de la teoría? Que la separación de poderes tiene como fundamento el respeto, la tutela, la libertad, y en este caso los derechos fundamentales. Es lo que dice la inconstitucionalidad 2799. Imagínense ustedes, de ya rato la Sala de lo Constitucional viene sosteniendo este tipo de argumentos. Y aquí obviamente va con la idea esa, ¿verdad? Evitar el poder absoluto, ¿no? Por eso es que se separa el poder, para que no existan poderes absolutos, no se mantienen divididos. Y vean ustedes en este otro caso, en lo que la Sala de lo Constitucional vuelve a retomar en esta inconstitucionalidad 2799, ¿verdad? Que nos dice que obviamente se está reconociendo que el poder reside en el pueblo. Pero si bien es cierto, el poder reside en el pueblo y que hay una soberanía popular, hay que entender, ¿verdad?, que esos poderes se van a expresar en tres órganos fundamentales del Estado: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Naturalmente que en esa forma quedaría en el entendido esto, para que uno pretenda decir, bueno, y entonces hay un poder aquí y otro poder allá. No, ¿verdad? El poder es único. Lo único que se ejerce de ese modo, con la separación de tres poderes, o de tres órganos, en nuestro caso, fundamentales del Estado, que tienen sus competencias reservadas. Eso sí que queda, por lo menos, en el entendido. Y la otra lógica, ¿no?, que como se estructura esa separación de poderes, viene siguiendo toda una tradición que va encaminada en el punto de vista de la soberanía popular, el sistema republicano, legislativo, ejecutivo, judicial. Esos son copias que nosotros hemos hecho de Europa, o las copias que hacemos específicamente de Europa. Yo no sé si les he referido a ustedes o al otro grupo, nosotros no producimos conocimiento jurídico, nosotros reseccionamos el conocimiento jurídico de otros países. Así es que jurídicamente somos dependientes, ¿verdad? Lo que estas teorías dicen son los que se expresan en la resolución. Esta es una inconstitucionalidad 6-2020, que de hecho no es ni tan vieja, ¿no? ¿Verdad? Apenas tiene como 3 años. Y de hecho vean ustedes esta expresión de la inconstitucionalidad 6-2020, y esta se da en el contexto de pandemia, porque aquí lo que se estaba impugnando era la cuestión de esos decretos que venían del Ejecutivo, delimitaban derechos fundamentales cuando ellos no tienen competencia para limitar derechos fundamentales. La limitación de derechos fundamentales tiene correspondencia con un principio de reserva, o sea, con un principio de ley formal. A quien le corresponde hacer eso es a la Asamblea Legislativa, es la competencia funcional. Entonces la sala dijo, debido a las experiencias dictatoriales, ¿verdad?, y de abuso de poder de los presidentes de turno, la Constitución de 1983 incorporó un periodo presidencial de 5 años, sin posibilidades de reelección inmediata. Vean ustedes, entonces no es inconstitucionalidad, sino parece que es la pérdida de derechos. La pérdida de derechos, uno me parece, no sé si es 2021, ¿verdad? Creo que sí, fue la 2021 que terminó decidiendo en ese caso la reelección del presidente. Pero aquí había jurisprudencia que decía eso, sin posibilidades de reelección. Hay cosas que no las dice uno por decirlas, sino que ya estaban recogidas
en el constitucionalismo salvadoreño o en la jurisprudencia constitucional salvadoreña. Luego van en estas otras cosas que no las vamos a estar en este caso retomando. Ya nuevamente ustedes complementenla con la lógica de esta que hemos venido comentando nosotros de cómo va funcionando esta separación de poderes, cómo hay en algún momento determinado un sistema de controles intraorgánicos, interorgánicos, con la idea específica de mantener la cooperación de un órgano con otro órgano del Estado. Y la claridad seguramente que debía tener uno en el sistema de controles, unos controles son políticos, que es el control legislativo, y el control del ejecutivo son controles políticos. Entonces los controles políticos usted los ejerce por conveniencia. Si me conviene lo ejerzo, si no me conviene no. Si me conviene para arrastrar votos, entonces me voy a decir ahora de que voy a vetar. Recuerden, si me conviene porque voy a arrastrar votos, voy a interpelar a los ministros. Entonces así se funciona, son controles políticos. El control jurisdiccional, el que hace la Sala de lo Constitucional en la figura del veto, ese sí no es control político, su nombre lo indica, es un control jurisdiccional. Entonces los controles pueden ser también así, ¿verdad? Como hemos dicho, son interorgánicos, intraorgánicos. Los controles pueden ser políticos, pueden ser jurídicos, pueden ser económicos, pueden ser sociales, etc. ¿Verdad? En esa forma funciona. Y esta lógica que ya la habíamos recogido nosotros, por esta frase, solo el poder frena al poder, era algo que estaba a nivel de las teorías, que lo retoma aquí la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, pensar uno que las ideas que se comparten a veces no tienen ninguna aplicación práctica, no sirven para nada, es mentira, porque a la hora de resolver, eso es lo que retoma la jurisprudencia. Y recuerdan ustedes, la Sala de lo Constitucional lo que tiene son letrados. Y estos letrados son personas, pues obviamente, que tienen formación de doctorados o maestrías en Europa, ni son tan siquiera graduados en doctorado. Entonces, así funciona el asunto. Ahora solo veamos qué tipo de preguntas tienen ustedes. ¿Qué tipo de preguntas tienen? Y la otra idea era lo del parcial, lo habíamos dicho nosotros, no sé, después del 13, o no sé si lo van a querer la semana que viene, el miércoles, la semana que vendrá, no sé cómo van. Ya lo dejan para el 13. Ajá, o lo dejamos para el 22. En el 22 solo reviso permítame por favor, solo reviso el contenido de la clase del lunes. Si el contenido de la clase del lunes considero que ya no va a ser parte de la primera evaluación, entonces yo les voy a decir, bueno, esto no va y la evaluación llegaría hasta acá. Con la variante siguiente, de que se supone que ustedes están estudiando y que ustedes pueden en algún momento determinado hacer preguntas de las cosas que vimos anteriormente, no necesariamente lo que estamos ahorita discutiendo. Pueden hacerlo o podemos dejar previo al parcial unos 30 minutos al final de diálogo con ustedes, qué dudas encontraron en lo que están leyendo y cómo van. Eso sí puede. Y la otra cosa, yo le voy a pedir por favor, los que entren aquí, no es fácil estar hablando de acá y después estén hablando allá, porque eso interrumpe la cuestión de la actividad, y a mí me parece que no sea ni lo adecuado para eso. Si es que si alguien cree que se molesta porque yo le llamo la atención y no le gusta que le digan nada, mejor que se esté callado en la clase. Se habla